La fuente de la vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. La ciudad italiana de Venecia es conocida por sus múltiples canales. Al estar construida sobre un pequeño archipiélago, Venecia se encuentra cortada por diversas vías de agua salvadas por incontables puentes. Los canales son surcados por embarcaciones de diferentes medidas y por las famosas góndolas, donde las parejas enamoradas hacen sus románticos paseos. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Les habla Esperanza Suárez. Aquí estamos de nuevo un día más para compartir con ustedes algunas curiosidades, algo de música y palabras que pretenden llegar más allá de una simple escucha, más allá del oído. Nuestro deseo es que la palabra de Dios pueda penetrar en lo más profundo del corazón de cada uno de nuestros oyentes. Así pues, comenzamos con una palabra de agradecimiento. Pues sí, amigos, gracias de verdad, muchas gracias por subir con nosotros una vez más a este tren radiofónico que nos llevará por un corto viaje con una duración de 30 minutos por las páginas del fascinante libro de los libros, el libro por excelencia, la Biblia. Les saluda Fernando Díaz Sarmiento. Esto es La Fuente de la Vida. La Fuente de la Vida es una adaptación para España del programa A Través de la Biblia, ideado por el doctor John Vernon McGee, que desde 1967 comenzó a transmitir a través de las ondas el mensaje de la Biblia de manera sistemática, desde Génesis hasta Apocalipsis. 2 años más tarde, durante una visita a la emisora de Radio Transmundial, McGee se dio cuenta por primera vez del increíble poder que la radio podía aportar para enseñar la Biblia al mundo entero. Y así fue como el 2 de julio de 1973 comenzó el primer programa en español con la voz de Samuel Montoya. Desde entonces la repercusión de este programa no tiene límites. Es muy difícil que se pueda sostener una versión sobre un acontecimiento en un juicio sin que diferentes personas la corroboren. La propia Biblia lo indica en diferentes ocasiones como punto fundamental a seguir cuando se quiere resolver un conflicto. Pero los testigos no se usan solamente en causas en las que diferentes personas están enfrentadas, sino también para contar buenas y nuevas noticias. De buenas noticias queremos hablar, y es que la Biblia nos trae unas noticias muy esperanzadoras en ese grupo de 4 libros conocidos como los Evangelios. En ellos tenemos el testimonio de una persona que muchos despreciaron, pero que sin gloria ni ostentación anunció la obra y dio testimonio de otra persona que marcó la historia, Jesucristo. Se trata de Juan el Bautista, aquel de quien la Biblia dijo: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Hoy nos vamos a situar en el capítulo 1 del Evangelio de Juan para conocer un poquito más sobre Juan el Bautista, el Elías que había de venir. Si les parece, nos disponemos juntos para escuchar a Virgilio Bagnoni. Adelante. La Fuente de la Vida. Continuando con nuestro estudio del Evangelio de Juan, hoy estudiaremos el capítulo 1, versículos 18 al 23. En nuestro programa anterior estábamos hablando de las 3 declaraciones importantes que habíamos visto en el versículo 14 de este Evangelio. Y decíamos que la primera declaración fue: el Verbo fue hecho carne. Es decir, el Verbo fue nacido carne, fue encarnado. Dios vino desde la eternidad y se hizo carne. La segunda gran declaración fue: el Verbo habitó entre nosotros. Dijimos que la palabra habitó es la palabra griega eskenos, que tiene el sentido de acampar. La palabra eskenos significa tienda, y el apóstol Pablo se sirvió de esta misma figura en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 1, donde comparó nuestros cuerpos en los cuales vivimos con pequeñas tiendas o carpas. Y él dijo allí: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Esta pequeña tienda en la cual vivimos puede ser abatida en una noche por un simple viento,
puede ser destruida en un instante. Y a causa de que usted y yo, estimado oyente, vivimos en estas pequeñas tiendas, el Dios de la eternidad bajó a esta tierra, se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa es la segunda gran declaración de este versículo 14. Y la tercera declaración fue: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La pregunta que surgía aquí es: ¿no se limitó haciéndose carne? Juan nos respondió: espera un momento, fue lleno de gracia y de verdad. La palabra lleno quiere decir simplemente que no podía tener más. Trajo con él toda su deidad. Cuando vino aquí fue lleno de gracia y lleno de verdad. Luego, en los versículos 15 al 17 vimos que todos hemos tomado gracia de la plenitud de Cristo, porque Él fue lleno de gracia y lleno de verdad. Llegamos ahora a otro versículo que está lleno de declaraciones de grandes verdades. Dice el versículo 18: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. A Dios nadie le vio jamás. Esta verdad se halla en todas las Escrituras y Juan la explicará en su Evangelio. El Señor Jesucristo le dirá a la mujer samaritana junto al pozo, en el capítulo 4, versículo 24 de este Evangelio, que Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Podemos preguntarnos entonces en cuanto a las apariciones de Dios en el Antiguo Testamento. Dios nunca se reveló en el Antiguo Testamento ante los ojos de los hombres. Entonces, ¿qué o a quién vieron? Examinemos algunos de estos relatos. Por ejemplo, Jacob dijo que había visto a Dios. Lo que él vio fue el ángel del Señor que luchó con él. Esa era una manifestación, pero no vio a Dios porque Dios es espíritu. Recordemos que aquí dice: a Dios nadie le vio jamás. La siguiente declaración que tenemos en este versículo 18 es: el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Nestle, el gran erudito alemán, ha traducido estas palabras a fin de que podamos leerlas así: el unigénito Dios. Y preferimos esta traducción: está en el seno del Padre, y eso nos dice muchísimo. No vino de la cabeza de Dios para revelar la sabiduría de Dios, ni vino de los pies de Dios para ser siervo de los hombres. ¿Ha notado usted que Jesús no era siervo de los hombres, sino siervo de Dios? Él no hizo lo que los hombres le dijeron que hiciese. Él dice en el capítulo 6 de este Evangelio, versículo 38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Él vino para ser el siervo de Dios, y al servir al Padre sirvió a los seres humanos. Fue del seno del Padre que vino, no de la cabeza ni del pie. Vino del seno para revelar el corazón de Dios. Él es el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. La tercera declaración que encontramos aquí en el versículo 18 de este capítulo 1 del Evangelio según San Juan es: Él le ha dado a conocer. La palabra griega aquí es exegeomai, que viene de las raíces que significan revelar o desvelar. Y eso es exactamente lo que Jesucristo hizo. Reveló a Dios, puso al descubierto a Dios. ¿Quiere usted saber algo aún más grande que esto? El Dios de este universo, el creador de todo, viene de la eternidad pasada y se hace carne asumiendo un cuerpo humano, revelando a Dios para que los hombres le conozcan. Estimado oyente, la única manera en que usted puede conocer a Dios es mediante el Señor Jesucristo. Vino para dar a conocer a Dios porque Él mismo es Dios. Quisiéramos ahora dedicar un poco de tiempo para desarrollar estos pensamientos. Permítanos tomar las declaraciones que aparecen en los primeros dos versículos, las declaraciones del versículo 14 y las declaraciones del versículo 18 y combinarlas en un estudio. Nos referimos a las siguientes declaraciones. En el principio era el Verbo, y el Verbo fue hecho carne. A Dios nadie le vio jamás. No podemos ver a Dios porque Dios es espíritu. Tuvo que hacerse carne, tuvo que hacerse como uno de nosotros, es decir, identificarse con nosotros para que pudiéramos conocerle.
No nos fue posible ir a su reinado, a su trono, para conocerle a Él. Él tuvo que venir hasta aquí y encarnar y revelar a Dios donde nosotros nos encontramos. Ahora pensemos en las siguientes afirmaciones. El Verbo era con Dios y habitó entre nosotros. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Ahora, estimado oyente, considere esto con nosotros por un momento. Los ángeles se postraron delante de Él. Estaba con Dios, era igual a Dios. El apóstol Pablo en su carta a los Filipenses capítulo 2 versículo 6 escribió lo siguiente en cuanto a Él. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Eso significa que no tuvo que prepararse para llegar a ser Dios, ni tuvo que hacer ningún trabajo o esfuerzo para poder lograrlo. No se trataba de un grado o título que hubiera conquistado. No trató de ser Dios porque eternamente Él era Dios. Tampoco cambió su posición relativa a Dios cuando vino a la tierra. No tuvo que preocuparse de que otro ser celestial ocupara su lugar mientras Él se encontraba en el mundo, porque nadie podía ocupar su posición porque Él es Dios. Sin embargo, vino a nacer en Belén. Hubo solamente unos pocos pastores que fueron a verle. Fue a Nazaret y se quedó escondido por 30 años en ese pueblo pequeño. El Dios de la eternidad bajó a Nazaret y trabajó en una carpintería. ¿Por qué hizo esto? Lo hizo a fin de que pudiéramos conocer a Dios, estimado oyente. La única manera en que usted jamás puede conocer a Dios es conociendo al unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Él es el único que puede revelarnos a Dios. Y ahora consideremos las frases el Verbo era Dios. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y luego, Él le ha dado a conocer. Cuando Él estuvo aquí en la tierra, todavía era Dios lleno de gracia y de verdad y dio a conocer a Dios. Él es el único que puede revelar a Dios. Es solo por medio de Jesucristo que podemos conocer a Dios. Ahora, todavía no hemos terminado de hablar sobre estas declaraciones. Queremos que usted vea algo más. Permítanos una pregunta. ¿Cómo es que usted divide el universo? El científico que ideó el blindaje que ha protegido todas las cápsulas espaciales durante su reentrada a la atmósfera en el programa espacial norteamericano, una autoridad en cuanto al calor me dijo en cierta ocasión: ¿sabe que este universo está compuesto de solamente 3 elementos? Creo que Dios ha dejado sus huellas dactilares sobre todo lo que ha creado. La Trinidad se encuentra en todas partes. Y entonces continúa explicándome lo que quiso decir. El universo se divide en tiempo, espacio y materia. ¿Puede usted pensar en otro elemento? Es muy interesante que el tiempo, el espacio y la materia abarquen todo lo que hay en este universo como nosotros lo conocemos. El tiempo puede ser dividido solamente en 3 partes: el pasado, el presente y el futuro. ¿Puede usted imaginar otro tipo de tiempo? El espacio, por ejemplo, se puede dividir en longitud, anchura y altura. ¿Habrá acaso otra dimensión? Y en la materia tenemos la energía, el movimiento y el cambio o fenómeno. Estas son las 3 divisiones de las 3 divisiones. El universo en que vivimos lleva en sí mismo la marca o señal de la Trinidad. Hablemos entonces por unos momentos sobre el universo. Vamos a mirar la encarnación para ver cómo es que se relaciona con nuestra observación de que el universo consta de tiempo, espacio y materia. El versículo 1 de este capítulo 1 de San Juan dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Esto se remonta hasta la eternidad pasada, y aquí tenemos tanto al tiempo como al espacio. Luego el versículo 14 nos dice: y aquel Verbo fue hecho carne. Es decir, bajó al espacio físico. El que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, descendió a la tierra. Vino a Belén, a un pequeño sitio geográfico. Él vino desde la gloria del cielo para padecer hasta la muerte, y muerte de cruz. Luego el versículo 18 nos dice:
A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es decir, fue hecho materia, se hizo hombre, se hizo carne para que los hombres pudieran ver y conocer a Dios. Por tanto, vemos aquí el tiempo, el espacio y la materia, todos involucrados en la encarnación. Pero pasemos ahora a considerar por unos momentos el tiempo. Ya declaramos que el tiempo se divide en pasado, presente y futuro. Vamos a mirarlo. El versículo 1 dice, en el principio era el verbo. Eso es pasado. Y aquel verbo fue hecho carne. Eso es presente. En nuestros tiempos Él vino y se hizo carne. Luego el versículo 18 nos declara, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, Él le ha dado a conocer. Y esto encierra el futuro. El apóstol Pablo dijo al final de su vida, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Jesús le ha dado a conocer para que en el futuro estemos en su presencia y veamos lo maravilloso que será cuando le conozcamos. Consideremos ahora el espacio, dividido en longitud, anchura y altura. En el principio era el verbo. Esto se refiere a la longitud. Se extiende por la eternidad. La anchura se refleja en la expresión, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. La altura se refleja en el hecho de que a Dios nadie le vio jamás. Él le ha dado a conocer. Vino desde las alturas para poner a Dios ante la vista de los seres humanos. Y consideremos por último la materia que consta de energía, movimiento y fenómenos de cambio. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Tenemos aquí la energía. Él habló y este universo surgió. Cuando Dios habló, la energía se transformó en materia. Luego encontramos el movimiento, porque el verbo fue hecho carne. Vino desde la gloria del cielo y descendió hasta esta tierra. Y luego el fenómeno más grande en este mundo, estimado oyente, es Jesucristo. Todas las maravillas del mundo antiguo y todas las maravillas de nuestros tiempos y todos los descubrimientos de la ciencia no son nada comparados con la maravilla de la encarnación. Dios se hizo hombre, se encarnó y vino a esta tierra para darnos a conocer a Dios y para redimir a los hombres. Estimado oyente, no se puede encontrar ninguna manifestación, hecho o acontecimiento de mayor magnitud que este. Y así concluye el prólogo al Evangelio según San Juan. ¿Qué pasaje más imponente es este? Aunque su lenguaje es sencillo, ni a usted ni a mí nos será posible sondear sus profundidades en esta vida. Ahora, el resto de este primer capítulo constituye lo que hemos llamado la introducción al Evangelio según San Juan. Leamos el versículo 19 de este capítulo 1, que presenta el testimonio de Juan el Bautista. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntarle, ¿quién eres tú? Este es el primer incidente en la vida de Juan el Bautista mencionado por el apóstol Juan en su relato. No nos dio ningún dato sobre el principio de este hombre, pero podemos enterarnos de la historia de su nacimiento leyendo el Evangelio según San Lucas. Juan dijo aquí que nos daría el testimonio de Juan el Bautista, y luego nos contó sobre ciertos sacerdotes y levitas que salieron de Jerusalén para preguntarle quién era. En esta pregunta vemos una tentación sutil porque se le ofreció a Juan una oportunidad para causar una buena impresión hablando de sí mismo. Una de sus respuestas la encontramos en el capítulo 3 de este Evangelio, versículo 30, donde él dijo ante sus discípulos, «Es necesario que él crezca en importancia, pero que yo mengüe». ¿Qué declaración es esta? Es una declaración que todo creyente debiera hacer, pero aún más importante es que cada creyente debe vivirla. Es necesario que Él crezca para que yo mengüe. Estimado oyente, los dos no pueden ocupar el primer lugar. O Cristo es lo principal en su vida, ocupando el primer lugar, o usted, el yo egoísta, tendrá el primer lugar. Es necesario que Él crezca para que yo mengüe. O bien ocurrirá lo contrario.
Ahora en nuestro texto encontramos la respuesta que Juan el Bautista le dio a sus interlocutores, los dirigentes religiosos. Dice aquí el versículo 20. Él confesó y no negó, confesó: yo no soy el Cristo. ¿Se fija usted? Ellos hábilmente insinuaron que él podría ser el Mesías y que ellos tenían una esperanza mesiánica. Pero Juan aclaró que él no era el Cristo, que no era el Mesías. Estaban buscando al Mesías, pero le preguntaron al hombre que no lo era. Por tanto, si él no era el Cristo, entonces, ¿quién era él? Leamos el versículo 21. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Él dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Como usted ve, Juan fue breve y positivo. Sus respuestas fueron concisas y se tornan aún más breves a medida que ellos continuaban con sus preguntas. Si él no era el Cristo, creían entonces que debía ser Elías. Y si no era Elías, creían que tenía que ser aquel profeta. Se referían a un profeta como Moisés, que había sido prometido en Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. Y Juan respondió enfáticamente que no. Él tampoco era el profeta predicho en el libro de Deuteronomio. Leamos entonces los versículos 22 y 23. Entonces le dijeron: ¿quién eres? Tenemos que dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Al fin Juan se identificó. Y observemos que él dijo que era una voz. Es que Cristo era el verbo, la palabra. Juan era la voz. Tenía un mensaje muy importante que dar, un mensaje mayor que él mismo. Ahora, en cuanto a nosotros, debiéramos quedar satisfechos de ser solo una voz, porque indudablemente el mensaje que tenemos que comunicar es más importante que cualquier individuo. Y esa voz debería, por supuesto, declarar la gloria de Cristo. Tomemos nota de que Juan dijo que estaba citando al profeta Isaías, y su mensaje era el siguiente, de acuerdo con otra traducción: abrid un camino recto para el Señor. En otras palabras, preparaos para la venida del Señor. Creemos que quería decir que el reino de los cielos estaba cerca en la persona del Rey. Era lo mismo que decirles que se librasen de las cosas torcidas que estaban en sus vidas y que se ocupasen de rectificar aquello que estaba equivocado. Y esto es también lo que nosotros necesitamos llevar a cabo. Al hacerlo así, nuestra vida se abre a una relación de comunión y compañerismo con Dios. Dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 1, versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Al escuchar usted el programa de hoy, recuerde que yo soy simplemente una voz. He tenido la oportunidad y el privilegio de conocer a varios de nuestros oyentes y muchos de ellos me dicen: bueno, ahora tengo un rostro para colocarle a la voz que escucho por radio. O bien dicen: muchas veces me he preguntado, ¿cómo será su fisonomía? Estimado oyente, permítame decirle que aquí yo soy simplemente una voz. Y esto era también lo que Juan quería decir. Tenía un gran mensaje que dar. Era un mensaje más importante que él. Y francamente, estamos satisfechos de ser simplemente una voz, porque es cierto que el mensaje que tenemos que dar es más grande que el individuo que lo comunica, porque somos simplemente una voz que usted escucha. Y nuestra voz enmudece al terminar cada programa y algún día se apagará hasta el día futuro de la resurrección. Pero la palabra que proclamamos sigue resonando y podrá escucharla siempre que usted lea la Biblia o siempre que el Espíritu Santo traiga a su mente el mensaje de la palabra eterna del Antiguo y del Nuevo Testamento. Estimado oyente, le invitamos a escuchar siempre esa palabra con un corazón sensible. Esa palabra siempre está resonando, siempre está presente. Como dice el profeta Isaías en su capítulo 40, versículo 6, la hierba se seca y se marchita la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre.
Queridos amigos, gracias por acompañarnos una vez más en este viaje a través de la Biblia. Ahora llega el tiempo de despedirnos. Nos acercamos, como ya ven ustedes, al final de este espacio, pero nuestro recorrido por los libros de la Biblia no para, continúa, ya que aquí estaremos en la próxima edición y también porque pueden seguir escuchando este espacio en otros medios, además de escuchar toda nuestra programación, la programación de esta emisora de radio. Recuerden que pueden descargar los podcasts de nuestro programa en lafuentedelavida.com y a través de la aplicación multilingüe. Una aplicación que está ya disponible en dispositivos móviles, a través de la aplicación La Fuente de la Vida, que también se puede encontrar con el nombre A Través de la Biblia. Para contactarnos les invitamos a que nos llamen al 91 422 0524 con el prefijo más 34 desde fuera de España y también a nuestro WhatsApp, el 601 203 265. Si se identifican con nuestro programa y quieren ayudarnos para que llegue a más personas, también envíenos su mensaje de texto o de voz al 601 203 265. Recuerden, siempre con el prefijo más 34 desde fuera de España. Nuestra dirección de apartado de correos es el 24081, código postal 28080 de Madrid, España. Y nuestro email info@radioencuentro.net. Gracias por acompañarnos en este viaje. Un saludo desde nuestros estudios de Radio Encuentro en Madrid para todo el mundo. Somos Radio Transmundial en España. Hasta pronto. No olvide que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella. Muchas gracias por ver este vídeo. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa las notificaciones para no perderte las novedades de la Fuente de la Vida. Te esperamos. Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.